Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Aquí estamos en un nuevo episodio de Ancestral Podcast. Hoy tenemos a un invitado al que admiramos mucho, tanto por su calidad humana como a nivel profesional. Hablamos hoy con Pau Oller, grado en Dietética y Nutrición, diplomado en Fisioterapia, máster en Fisiología Integrativa. Cuenta con más de 15 años de experiencia en clínica viendo pacientes. Además, es docente en formaciones de posgrado dirigidas a profesionales sanitarios en el ámbito de la nutrición y la salud hormonal. De hecho, ha sido uno de nuestros profesores en el máster de PNI. Nos va a explicar de forma detallada la relación entre las alteraciones de la función tiroidea y las disfunciones o patologías digestivas. Es una persona que es capaz de explicar conceptos difíciles de fisiología humana de una manera entendible. Y no solo eso, sino que es capaz de relacionar estos conceptos entre sí de una manera asombrosa, como podréis comprobar en este episodio. Esperamos que os guste. Dentro Podcast. Hola Pau, ¿qué tal? Estamos Claudia y yo encantadas de tenerte aquí en el podcast, en Ancestral Podcast, que es nuestra casa, pero también la consideramos ahora tu casa. Para nosotras eres un gran referente tanto a nivel profesional como a nivel personal y aspiramos en la vida a llegar a saber tanto, bueno, al menos la mitad que tú. Por eso te hemos querido invitar a grabar un nuevo episodio del podcast para que nos puedas explicar de la forma que lo haces, ¿no? Tus explicaciones que nos sirven mucho a nivel de entender las cosas bien. Entonces, los temas que vamos a tratar hoy. Hoy en día sabemos que hay una alta incidencia de la patología tiroidea y hay una importante relación del sistema digestivo y el eje tiroideo. ¿Qué nos puedes comentar a este respecto? Bien, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que no me siento digno de las palabras que me has dedicado, pero bueno, no empezaremos el podcast discutiendo sobre esto, así que vamos directos al grano. Tal y como comentas, es cierto, ¿no?, que cada vez los desórdenes tiroideos están más en auge, ¿no? Cada vez hay más personas diagnosticadas y es conocida la importante relación con el tubo digestivo, dado que entre 7 o 8 de cada 10 personas diagnosticadas de hipotiroidismo, sobre todo, sufren desórdenes digestivos, ¿no? Y por lo tanto existe una elevada correlación entre los dos desórdenes y probablemente también un vínculo fisiológico que podamos tener en cuenta de caras a entender cómo se relacionan y a poder desarrollar incluso herramientas terapéuticas, ¿no? Si una de las cosas de las partes del tubo digestivo que más relación tiene con los desórdenes tiroideos es el estómago, ¿sí? El estómago, pues ya sabéis, es un órgano que es importante pues, para digerir y que tiene un papel importante en la absorción de nutrientes y también en la protección del sistema inmunitario contra infecciones, ¿de acuerdo? La relación entre las funciones del estómago, las disfunciones del estómago y el hipotiroidismo, sobre todo, son 3 y muy concretas. La primera, en primer lugar, es que una de las primeras disfunciones que más comúnmente afecta al estómago y que puede tener relación con el hipotiroidismo es la infección por Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori está muy vinculada al hipotiroidismo autoinmune, ¿vale? Por un mecanismo conocido como mimetismo molecular, es decir, el cuerpo intentando atacar el pylori, pues termina atacando antígenos que están presentes en la glándula tiroides. Y eso tendríamos que tenerlo presente de cara a pacientes con hipotiroidismo autoinmune, que son la mayoría. Eso sería un posible vínculo, ¿no? Por lo tanto, ahora aquí me surge una pregunta. O sea, para que el Helicobacter pylori pueda crear, ¿no?, esta infección, pueda desarrollarse, previamente tiene que haber un ambiente facilitador, ¿no? Podríamos decir que antes de esta patología tiroidea podría haber primero problemas digestivos. Pues mira, es muy buena pregunta porque cuando hablas de unas condiciones gástricas, imagino que hablas de una hipocloridria, ¿no? De una menor producción de jugos digestivos. Pues esto es el segundo vínculo con el hipotiroidismo, es decir, la presencia de Helicobacter pylori puede ser desencadenante de un hipotiroidismo autoinmune, pero también un hipotiroidismo puede estar implicado y estaría vinculado a los desórdenes digestivos a través de que el propio hipotiroidismo puede ser causa de la hipocloridria, dado que cuando hay un hipotiroidismo mal regulado,
hay una menor producción de gastrina, y la gastrina es una de las hormonas que se liberan en el antro del estómago y que son responsables de que las células parietales del estómago produzcan jugos digestivos, ¿no? Por lo tanto, puede ser que una disfunción tiroidea o una hipofunción tiroidea lleve a una hipocloridria y que esta hipocloridria lleve a una infección por Helicobacter pylori y la infección esté participando de la autoinmunidad a través de este mecanismo del mimetismo. Pero evidentemente, como bien comentas, la hipocloridria podría venir dada también por otros mecanismos. Otros factores. Al final nunca sabe uno dónde empieza, ¿no? Es como todo un... Es más, a veces saber dónde empieza tampoco aporta nada a la solución. Ya, bueno, sí, es verdad. Eso lo vemos a veces, A veces sí, pero no siempre. Sí. El tercer vínculo con el tiroides del estómago estaría vinculado probablemente a esta hipocloridria, ya sea inducida por una menor producción de gastrina o por Helicobacter pylori, en cuanto a la menor absorción de nutrientes que pueden tener implicación directa con la función tiroidea, ¿no? Siendo los tres más importantes el hierro, porque el déficit de hierro es importante para la producción de hormonas y también para la conversión de T4 a T3, es decir, para activar las hormonas tiroideas. Otro nutriente sería la vitamina B12, que lo podemos vincular luego con el cuarto punto de relación entre tubo digestivo y tiroides, pero porque la vitamina B12, el déficit de B12 es uno de los déficits más comunes y que más afecta a la conversión de T4 a T3 y también más afecta a la tolerancia al Euthyrox. Un déficit de B12 se correlaciona a veces con esta intolerancia a la medicación que algunos pacientes describen que al tomarla les sienta mal, les genera taquicardias, etcétera, muchas veces por falta de B12. Y también otros nutrientes, ¿no? Como el zinc, etcétera. Por lo tanto, de momento, 3 vínculos tubo digestivo tiroides, que es el Helicobacter pylori, menor producción de gastrina hipocloridria y menor absorción de nutrientes, ¿no? Y en este sentido, podríamos ir al cuarto punto de la relación entre el estómago y el tiroides en relación al déficit de B12, y es que una de las enfermedades que más se relaciona con el hipotiroidismo autoinmune, que es el más común, es la gastritis autoinmune, que es un tipo de gastritis que también provoca o es causa de hipocloridria también, de una menor producción de jugos digestivos, ¿de acuerdo? Que dificultaría la absorción de la B12 y también del hierro, etcétera, pero que sería de causas inmunitarias. En este caso se diferenciaría del resto de hipocloridrias porque tendríamos unos niveles de gastrina muy altos, dado que la autoinmunidad ataca las células parietales y hace que el estómago intente estimular estas células, aunque no puedan, ¿no? Aumentando la producción de gastrina. Sería la principal diferencia. Sí, con respecto al Helicobacter, ¿no? Que el Helicobacter, digamos que daña un poco las células que generan gastrina, entonces ahí se ve la gastrina baja, ¿no? En ese Hay caso. tendencia a que se vea más baja. La tendencia, sí. Estos serían 4 vínculos o correlaciones directas entre hipotiroidismo y estómago. Sí, y luego a nivel digestivo podríamos añadir otra o 2 más. Una importante es que hay una elevada incidencia de piedras en la vesícula biliar en pacientes con hipotiroidismo, ¿sí? Más o menos entre 3 y 7 veces más que en población común, es decir, es bastante, ¿sí? Esto puede venir dado por el propio problema de estómago, pero también porque el hipotiroidismo a veces provoca que la musculatura lisa del estómago, pues de la vesícula biliar no se contraiga bien, y esto provoque que quede un elevado volumen residual, ¿no? De bilis no vaciada. Ahí estancada. Exacto, facilite la producción de piedras de colesterol, ¿no? Claro, esto en clase tú nos lo enseñas muy bien, que todas las células del cuerpo tienen receptores, ¿no? de las hormonas tiroideas, por lo tanto, las hormonas tiroideas afectan a todas las funciones, como bien decías ahora, ¿no? La estimulación del músculo, por lo tanto no hay ese vaciado, ¿no? O sea, que está implicado a otros niveles más que lo que comentabas ahora. Exacto, sí. Y de hecho, relacionándolo un poco con esta influencia sobre la musculatura lisa y su capacidad contráctil, lo podríamos llevar también al estreñimiento, ¿no? Y es que una menor capacidad contráctil de la musculatura lisa del tubo digestivo dificultará el peristaltismo y también nos llevará al estreñimiento. Y por lo tanto, entre la influencia en el estómago, la influencia en el flujo biliar y la influencia en el estreñimiento en relación a la capacidad contráctil de la musculatura lisa, podríamos decir que es extremadamente común la presencia de un SIBO, ¿no? De características sobre todo metanogénicas, sí. y asociadas a un síndrome del intestino irritable con predominancia al estreñimiento en pacientes con hipotiroidismo. Y es importante entender en este sentido que la mejora de la función tiroidea implicará en la función digestiva, pero la optimización de la función digestiva podrá tener impacto en la función tiroidea, dado que una disbiosis
pues hará que el sistema inmune pues, esté más inmunotolerante, ¿no? Intolerante, perdón, es decir, que favorezca la autoinmunidad, etcétera. Y por lo tanto, a veces, aunque no sepamos el origen, poner en marcha el tubo digestivo de alguna manera podría tener una influencia positiva en relación al eje tiroideo, en relación a absorción de nutrientes para producir hormonas, en relación al ambiente inmunitario y también en relación al ambiente inmunitario, pero no tanto de cara a la autoinmunidad, sino de cara a la conversión de T4 a T3, optimizando el metabolismo periférico, ¿no? Claro, porque se ve que la inflamación esta que comentas, que a lo mejor viene derivada de un SIBO, ¿no? O de alguna disbiosis a nivel de intestino también, pues, por esa falta de bilis, que también hace cierto efecto también antimicrobiano, que pueda estar generando problemas también a la hora de... No, a la hora de inmunitariamente favoreciendo la autoinmunidad, ¿no? O a la conversión de T4 a T3 y dificultando el metabolismo, ¿no? Ujú. Quería preguntarte, Pau, si los problemas también de estancamiento a nivel de bilis en la vesícula podrían estar relacionados también con algo del aumento del colesterol o no en este caso. Vale, es buena pregunta, dado que cuando hay hipotiroidismo hay aumento del colesterol sanguíneo normalmente porque el hipotiroidismo reduce la capacidad del hígado para absorber colesterol LDL y esto favorece que se acumule pues, en sangre y lo podamos ver en las analíticas, ¿no? ¿Podríamos pensar que tiene relación algo con esto? Bueno, es interesante, es un buen vínculo, dado que una parte importante de la bilis son ácidos biliares que se fabrican a partir de colesterol, luego una menor producción de bilis podría dar lugar a un aumento de colesterol por una menor síntesis de ácidos biliares, por ejemplo, también. En ese sentido también podría haber un vínculo. La verdad es que no lo sé no sé qué porcentaje podríamos atribuir a esto, pero es factible pensar que un mejor flujo biliar ayudaría al control de los niveles de colesterol. Esos, aunque sean un porcentaje pequeño, ¿por qué no? Sí. Porque otras causas más se da un aumento del colesterol en el hipotiroidismo. Yo creo que la más importante es un menor metabolismo hepático, es decir, una menor captación de colesterol LDL por las células hepáticas sería la causa más importante. De hecho, no es que la síntesis esté aumentada, sino es que el metabolismo hepático en cuanto a la capacidad para captarlo y eliminarlo de la sangre está disminuido. A pesar de ello, se trata con inhibidores de la HMG coenzima A normalmente, es decir, con inhibidores de la síntesis, igual que otras hipercolesterolemias, aunque aquí la clave sería intentar hacer que el hígado captara más colesterol, pero bueno, no sé, no tengo mucha experiencia en esto. Ajá. Y sobre también, aparte de ver a lo mejor la Helicobacter pylori haciendo este mimicry molecular a nivel de poder detonar una autoinmunidad a nivel de tiroides, también puede haber algún virus que pueda estar afectando en este sentido y a lo mejor que afecte también en otros. Sí, es súper importante. De hecho, una de las causas más comunes asociadas a la autoinmunidad tiroidea son las infecciones por virus, ya sean agudas o en formato de reactivación, es decir, crónicas, ¿no? En el sentido de que pueden ir reapareciendo a lo largo de la vida. La relación entre las infecciones víricas y el hipotiroidismo, sobre todo autoinmune, es por tres grandes, bueno, y el hipotiroidismo autoinmune uno es por tres vías. La primera también es por mimetismo molecular. Hay algunos virus, sobre todo de la familia de los herpes viridiae, ¿no? Como el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus o los herpes, que pueden hacer mimicry con antígenos tiroideos y por lo tanto dar lugar a originar una respuesta inmunitaria. Luego también puede empeorar una situación de autoinmunidad, no tanto por mimicry, sino por el ambiente inflamatorio sistémico. Si un virus está reactivado y crónicamente genera una situación de alarma inmunitaria, eso favorece que el cuerpo pierda tolerancia inmunitaria y por lo tanto, aunque no tenga una relación directa por mimicry, podría dar lugar a una mayor dificultad para el control de la autoinmunidad, ¿no? Y el tercer vínculo sería la infección directa de los virus en la glándula tiroides, que esto puede ser, es poco común, pero puede ser, siendo la más famosa, la tiroiditis de Kerbein, ¿no? Que más o menos es una tiroiditis inducida por una infección del virus en la glándula y que el 20% de los casos termina en hipotiroidismo, aunque el 80% se curan solos en un periodo de tiempo de 1 o 2 años, ¿no? Vale. Sí, no, de estos virus crónicos podríamos hablar mucho porque al final, como vemos, ya sea por mimicry o por ambiente inflamatorio sistémico, podrían tener
bastante relación y es relativamente común que coexistan con las disfunciones tiroideas. Sí, de hecho lo vemos también mucho en clínica, lo vemos mucho, ¿no? Que personas con autoinmunidades en general, ya no solo hipotiroidismo, cuando vas a mirar pues serologías víricas, pues que tienen algunos virus, sobre todo las IgGs, como muy altas, ¿no? Como para tener una memoria, no sé, como es muy alto, ¿no? ¿Cómo se consideraría también que puede haber una reactivación vírica en este sentido? O sea, ¿qué Vale. niveles podría haber? Sí. Me encanta esta pregunta porque creo que hay mucho debate en torno a esto y creo que, bueno, a ver qué os parece mi opinión. Yo diría que tenemos que utilizar primero signos y síntomas de mayor especificidad y luego signos y síntomas de menor especificidad y entender cuáles son de mayor especificidad y cuáles son de menor especificidad. Si no lo diferencias, el problema es que a veces puedes caer en el error, primero, de que se te pase por alto, pero también de diagnosticar infecciones virales crónicas que no siempre tienen que estar porque presentes y que a veces por algún detalle uno lo puede pensar, pero es un síntoma o un signo que puede ser muy poco específico. Quizás lo más específico sería, evidentemente, la clínica vírica clásica, ¿no? De faringitis de repetición, resfriados de repetición, inflamación respiratoria, aftas en la boca, herpes, verrugas, virus del papiloma, herpes zóster, ganglios hinchados. Estos serían los más específicos. Si tienes esto recurrentemente, por ejemplo, cada mes antes de la regla te sale un herpes o tienes 4 o 5 o 3 faringitis al año, esto indudablemente casi te está diciendo que el virus se está reactivando, ¿no? En este sentido, habría otro también síntoma extremadamente específico que es la fiebre recurrente, la febrícula o la sensación de fiebre, es decir, si recurrentemente alguien tiene febrícula, sensación de fiebre al llegar la noche, que se queda destemplada, etcétera, se pondría el termómetro. Esto es casi también un indicativo de una infección, probablemente vírica si es muy recurrente, que se está como reactivando, ¿no? Y en cuanto a la serología, hablaríamos principalmente de las inmunoglobulinas M como más específicas y en el caso del Epstein-Barr, la combinación de cualquier inmunoglobulina con el Early ¿no? Las IgGs o las IgMs por el antígeno este que se llama Early Antigen. Si este está positivo, es súper específico de infección viral crónica. Y luego estarían los menos específicos. ¿Qué significa menos específicos? Que no siempre son indicativos, ¿no? De una infección viral crónica o una infección viral persistente o reactivada, pero que pueden ir asociadas y que si lo juntamos todo, pues puede ser información relevante. Se pueden hacer sospechar al final. Exacto, una sospecha, ¿no? En cuanto a los menos específicos, entraríamos en la fatiga y el dolor, ¿no? Porque, a ver, no todo el mundo que tiene fatiga ni todo el mundo que tiene dolor crónico así, sobre todo en el vientre muscular o de característica o articular, etcétera, pues eso podría ser de características víricas, ¿no? Y en cuanto a la serología, las IgGs que comentabas antes, el debate estaría a partir de cuántas IgGs podemos considerar que un virus se ha reactivado, ¿no? Yo lo he revisado hace poco, ¿Sí? todo lo que he encontrado lo he leído sobre el tema y es cierto que en una reactivación las IgGs aumentan, por lo tanto, si tú tienes, por ejemplo, 2 serologías y en un momento dado está, por ejemplo, en 300 y en la segunda está en 1500, eso casi seguro que es un indicativo de reactivación. Pero si no tienes un histórico y tienes solo un marcador aislado, a día de hoy no podemos hacer una afirmación 100% cierta de a qué valor de IgGs se pueden afirmar, a partir de qué valor, ¿no? Eso sería un indicativo de una reactivación viral. Y por lo tanto yo sería cauteloso en el diagnóstico, pero si con el resto de elementos, empezando por los más específicos y yendo a los menos específicos, todo apunta a que puede ser, pues unas IgGs pueden ser un indicativo, por supuesto que sí. No sé si me he explicado. Sí, genial. Sí, bueno, al final las pruebas siempre hablamos, ¿no? De que son una foto de un día, algo que necesita un contexto, ¿no? Por lo tanto hay que explorar todo lo demás. Perdona, Marga, que te he cortado. Sí, no, decía que bueno, que nosotras nos habían explicado que había el valor de por 4, de por 10, algunos autores por 4, otros por 10, y claro, al final tú veías a la persona, veías los valores y dices, vale, que cojo el por 4, el por 10, pero bueno, es lo que tú dices, que es ponerlo en el contexto de la persona y aunque sea un poco más inespecífico, pero ponerlo un poco sobre la mesa todo y decir, vale, pues la cosa puede ir un poco por ahí, porque el problema de
de los virus a veces es que ves también sistemas inmunes muy agotados, ¿no? Como los leucocitos muy fundidos, y ahí también un poco puede ser indicativo también de una lucha inmunitaria ya de larga duración, ¿no? Claro, dentro de los signos, y eso sería de bastante especificidad, una reducción crónica de los niveles de leucocitos sería también un marcador bioquímico junto con las IgMs, pues que nos podría hacer pensar en esta infección viral crónica. Y otra cosa que en relación a lo que contáis es que muchas veces la búsqueda es decir, cuando tú ves a alguien, sabes bien que le tienes que ayudar por diferentes maneras, ¿no? Y eso repercute en el control de los virus sin darte cuenta, ¿no? Es decir, Sí. ¿no? A veces no haces nada, pero haces mucho para los virus, ¿no? Sí, bueno, al final es que, bueno, como bien dices, somos un todo, ¿no? Y hay veces que, por suerte, yo pienso que, bueno, tenemos una visión muy segmentada, ¿no? Que gracias a la PNI englobamos, que por suerte tocas una cosa y al final se empiezan a arreglar mogollón de cosas, igual que hay veces que cuando jodes una cosa empiezan Claro. a liarse parda con otras, ¿no? Pero sí, al final mejorando el tema digestivo, tema dieta, descanso. Estado nutricional, estresores, exacto y tal, estás reforzando el sistema inmune, aunque no hagas nada específico para los virus, ¿no? Exacto. Vale, Pau, ¿y nos puedes decir para la glándula tiroides bueno, para que funcione bien la glándula tiroides, pero también todo el metabolismo periférico que hablamos para que las hormonas tiroideas también vayan a su sitio y a unirse al receptor y hacer su función, activarse el AT4, el AT3? ¿Qué nutrientes esenciales podríamos decir que son más importantes? Vale, haciendo una lista así y luego si queréis profundizamos en lo que os apetezca, pero empiezo por uno, no porque sea el más importante, porque actúan sinérgicamente. Podríamos decir el yodo, el selenio, el hierro, un aminoácido semiesencial que es la L-tirosina. Luego hay un antioxidante endógeno pero que está muy regulado por la alimentación y por lo tanto también lo podemos decir que es el glutatión, ¿de acuerdo? Luego en la conversión estaría la vitamina B12, el zinc, la vitamina A y una vitamina B poco conocida para el eje tiroideo, bueno, cada vez más, pero que también tiene un papel importante, que es el mioinositol. Sí, el inositol. Por tanto, yodo, selenio, hierro, L-tirosina, vitamina B12, zinc, vitamina A y mioinositol. Estos serían los más importantes. Todos los conozco, pero mira, me llama la atención el mioinositol. Vale, justamente es de los pocos que podría aportar junto con el selenio una cierta evidencia en el control, por ejemplo, de los nódulos tiroideos. ¿Sí? De hecho, los nódulos cuando están en etapa 1 o etapa 2, que son las etapas más iniciales, la suplementación durante 6 meses con mioinositol en un estudio, pero parece ser que cada vez apunta más en esta dirección, podría reducir pues el tamaño y número de los nódulos sin hacerlos llegar a desaparecer. Y básicamente el mecanismo es porque serviría para la síntesis del inositol trifosfato, que es un segundo mensajero, para que la TSH cumpla con su función a nivel de la glándula y la haga funcionar correctamente, ¿no? Es decir, mejoraría la sensibilidad a la TSH en la glándula tiroides. ¿Sí? Genial. Y el hierro, por ejemplo, que comentabas antes, que claro, el hipotiroidismo genera mala absorción de nutrientes, uno de ellos destacabas el hierro, pero a la vez es necesario para que funcione el eje tiroideo óptimamente. Entonces es como un bucle, ¿no? Un pez que se muerde la cola en este sentido, ¿no? Sí, es importante, bueno, primero que la dieta aporte suficiente hierro, que el estómago tenga las condiciones adecuadas para la absorción, que el intestino delgado no esté dañado por una celiaquía o algún tipo de disfunción que pudiera afectar a la absorción del hierro, dado que la mayor parte se absorbe en el duodeno, ¿vale? Pero en caso de querer remontar un hierro, viendo que es tan importante para la función tiroidea y que no siempre se puede absorber correctamente por el propio hipotiroidismo, quizá aquí la clave sería elegir el suplemento estratégicamente, y aquí sería de los casos donde los suplementos que aportan hierro en formas liposomadas tendría claras ventajas, dado que no necesita un estómago tan ácido o un intestino delgado en tan buenas condiciones para ser absorbido, ¿no? Y aquí sí que claramente el uso de liposomas o de hierro liposomado aportaría claras ventajas respecto a otras disfunciones o patologías, ¿no? Genial. Y aprovechando ahora que estamos hablando así de nutrientes, de tipo de dieta, aprovecho para meter la pregunta de ¿qué opinas sobre el tipo de dietas
en patología tiroidea, ¿no? Como por ejemplo dietas bajas en carbohidratos, Vale. a nivel de nutrientes, ¿qué Vale, opinas? sí, el tema de los carbohidratos generaba mucho debate siempre en el eje tiroideo porque es cierto que las hormonas anabólicas como la insulina o la leptina son hormonas que favorecen la conversión de T4 a T3, pero esto no es porque sea mágico, sino porque uno tiene que entender que el cuerpo transforma T4 en T3 como respuesta a un estado energético suficiente, es decir, cuando el cuerpo interpreta que tiene energía para gastar, convierte T4 en T3 para poder gastar esta energía. Si interpreta que tiene menos energía, la conversión será más dificultosa. Por lo tanto, las hormonas que informan de este estado energético, como es la insulina y la leptina, favorecen la conversión de T4 a T3. Esto lleva a centrar mucho el debate, ¿no? Porque luego hay gente que dice, pero claro, también es cierto que, por ejemplo, las dietas keto o low carb pueden ser útiles para el control de desórdenes metabólicos con inflamación de bajo grado y, por lo tanto, estas dietas, reduciendo la inflamación, también mejorarían la conversión de T4 a T3. Por lo tanto, Claro, claro, es decir, porque personas, por ejemplo, perdona que te corte, con obesidad, ¿no? Que, o sea, este tipo de dietas suelen mostrar resultados muy buenos, entonces, y justamente si tienen una alteración en la conversión no es por falta ni de insulina ni de leptina porque tienen alta, ¿no? Por lo tanto, exacto. insistir más en esta línea no tiene sentido. Yo os diría si, si la persona se beneficia metabólicamente hablando de la dieta, sea la que sea, la conversión de T4 a T3 va a mejorar, dado que al mejorar el estado metabólico, mejorará el estado inmunitario y la conversión. Si la situación, la mala conversión de T4 a T3 es por una situación de estrés, con desnutrición y niveles energéticos bajos, probablemente hacer una dieta restrictiva, como es lógico, no será la mejor opción, ¿no? Es decir, una cosa es Sancho Panza y otra cosa es Don Quijote. A Sancho Sí. Panza, la dieta low carb o keto le mejorará la conversión de T4 a T3 porque mejorará su condición metabólica, mientras que a Don Quijote, que es un neurótico estresado que entra en catabolismo y se deprime inmunitariamente con el estrés, probablemente una dieta que estrese más su situación y que reduzca más sus niveles, etcétera, pues no será la mejor ni la más óptima para un buen estado del eje tiroideo, ¿no? Y por lo tanto, el tema es qué propuesta dietética vas a hacer, con qué objetivo, cuánto tiempo y lo que es más importante, si va a causar o no déficit energético, porque al final lo que a la larga repercutirá en una menor conversión es el déficit energético. Por lo tanto, hay que intentar que aporte suficiente energía, ¿no? Sea del tipo que sea low carb, keto o sea la que sea, ¿no? Esto, o sea, me gusta mucho este tema porque hoy en día como que parece que hay tipos de dietas que están más de moda o yo qué sé, el tema del ayuno, ¿no? Todos estos temas. Y hay muchas veces que te vienen personas a la consulta, no, yo es que he leído que la dieta keto, no sé qué. Y tú que llevas muchos más años que yo, por ejemplo, en consulta, vas viendo según qué perfiles que piensas, es que la keto está muy bien hasta que deja de estarlo, ¿no? Porque para según qué personas meterte un estresor y además es eso, ¿no? Que gente que pierde peso solo con respirar. Claro. Hay estrategias que no tienen sentido, pero por eso que el contexto, ¿no? Total. No sé si Marga quería añadir algo porque yo aquí también, sí, Sí, dime. Sí, no, eso lo que dice Claudia, que es claramente mirar a la persona que tienes delante y ver no solo en el papel qué estrategia puede funcionar, sino qué estrategia puede funcionar a la persona, porque el Claro. papel es lo que lo soporta todo al final. Mira, de hecho, un posible vínculo interesante es que si hablamos de virus crónicos, uno de los nutrientes más importantes para la función inmunitaria es el estado nutricional proteico, es decir, el déficit de proteínas o el balance nitrogenado negativo, perder proteínas, es decir, gastar más proteínas de las que se consumen es una de las causas de inmunosupresión y de reactivación viral crónica más recurrente, ¿no? La restricción de los hidratos de carbono, a veces cuando hay hormonas de estrés, etcétera, aumenta el catabolismo proteico porque el cuerpo hace neoglucogénesis a Claro. partir de aminoácidos y por lo tanto aumenta las necesidades proteicas cuantos menos carbohidratos tomas, ¿no? Y por lo tanto a veces no es que los carbohidratos sean buenos porque sí, sino porque a veces en un contexto de mucho estrés y mucha situación catabólica, aumentar ligeramente los carbohidratos hará que exista menos catabolismo en otros nutrientes como las proteínas, ayudando, por ejemplo, a una mejor función inmunitaria, ¿no? Claro.
Por eso, bueno, es que eso, ¿no? Que la gente quiere verdades universales y como cosas muy generales, pero es que realmente cuando decimos que hay que individualizar mucho y hay que mirar a ver cada caso es porque realmente es así, que cada persona tiene unas necesidades y se tienen que explorar bien. Y aquí también hay un tema y es que cuando tienes un martillo todos son clavos y es decir, cuando te Sí. dedicas a modificar la alimentación a los pacientes, ponemos el foco en la alimentación cuando en el fondo hay otras muchas herramientas que pueden impactar en la función metabólica, en el descanso, etcétera, y por lo tanto a veces no es necesario hacer una dieta muy restrictiva para mejorar un estado metabólico disfuncional. Puedes empezar a mover, puedes dormir mejor, avanzar el horario de las comidas, tener el intestino mejor, ¿no? No sé, hay mil cosas, ¿no? Que ya... Bueno, yo ahora, esto es una, o sea, bueno, yo se lo contaba así a mis colegas, ¿no? Cuando hice el máster de PNI, decía, nada, en verdad he pagado un máster que te explican toda la fisiología y está súper chulo, pero para que te digan que lo que realmente es necesario Claro. es beber agua, dormir, hay que comer bien, hay que tener buenas relaciones y dices, joder, o sea, qué cosas más generales, ¿no? Para eso estoy viniendo, pero es que muchas veces es que es verdad que con eso, que nos ponemos súper técnicos a mirar cosas y realmente piensas, es que lo que necesitas es dormir o descansar, ¿no? No, claro que si no estás a base, pues no se construye nada luego. Claro, es imposible. Tú lo has dicho, la base, ¿eh? Porque si no, si construyes cualquier proceso de salud en una base poco sólida, eso va a ser, no va a aguantar el paso del tiempo, ¿no? Ahora, mira, Sí. hoy me reía con una amiga mía porque yo llevo unos meses bueno, este verano llegué bastante jodido de fatiga y bueno, bastante jodido. En septiembre tomé algunas decisiones, ¿no? Para mejorar esta situación que se han ido, pues las he ido aplicando, ¿no? Y poco a poco, no es fácil cambiar el rumbo del Titanic, pero poco a poco, ah, pues uno va cambiando, ¿no? Y últimamente me encontraba verdaderamente bien, o sea, del palo, hostia, hacía tiempo que no sentía este nivel de vitalidad, me empezaba a sentir un poco en forma, pero la base seguía siendo tan poco sólida que he tenido un fin de semana de trabajo, mucho trabajo en viernes, sábado y domingo, y he llegado el lunes medio deprimido y digo, me cago en la marsalada, digo, que base menos sólida, ¿no? En este caso no, es por falta de regularidad en el uso de esta base, ¿no? Seguramente. Pau, me gustaría preguntarte, hablando un poco más de lo que comentaste de la leptina y tal, relacionado con la obesidad, estas dos hormonas, ¿no? Insulina, leptina, ¿cómo puede afectar en obesidad poder tener una resistencia a la leptina, incluso acabar desarrollando, una resistencia a la insulina, incluso acabar desarrollando una resistencia a la leptina? ¿Me expliqué? Claro, sí, sí, sí. Mira, hemos dicho que la leptina y la insulina son hormonas que favorecen la conversión de T4 a T3, pero si hay resistencia, es como si hubiera niveles bajos y por lo tanto en el fondo también se va a ver afectada la conversión de T4 a T3. No son estos casos en los que mejorar el estado metabólico mejorará la conversión y mejorará la función del eje globalmente. La resistencia a estas hormonas, sobre todo a la leptina, que es la que quizá está más estudiada, tiene claramente una participación inmunitaria, ¿no? La inflamación de bajo grado asociado a una hiperleptinemia es lo que genera la resistencia a la leptina. Y esta inflamación de bajo grado también se asocia a una mala conversión de T4 a T3 cuando es de larga duración, ¿no? Cuando es crónica. Y por lo tanto mejorar el estado metabólico mejorará la conversión, mejorará el eje, etcétera. Y bueno, en este sentido hay que poner toda la carne en el asador a pesar de las dificultades, porque justamente cuando tenemos un eje tiroideo muy inhibido o muy mal regulado, el gasto metabólico basal está reducido y también el control del peso corporal, la reducción de la cantidad de tejido adiposo y tal, es un verdadero reto, ¿sí? Porque, claro, cuando hablamos de gasto energético, hablamos de gasto metabólico basal, hablamos de NEAT, que es el gasto diario no asociado al movimiento, que no a entrenamiento, ¿no? Hablamos de gasto asociado a la digestión, y luego hablamos de entrenamiento y adaptación térmica, ¿no? Al entorno. Son estas 5 cosas: gasto metabólico basal, NEAT, digestión, actividad física y adaptación térmica. La mayor parte de este gasto energético viene derivado del gasto metabólico basal. Si el eje tiroideo está mal regulado, por lo que sea, esto se puede ver reducido hasta en un 30%, que es la vida cuando hablamos de gasto Claro. metabólico basal. No nos queda más remedio que poner el foco en el resto de cosas. Esto es importante. Si encima con obesidad acabas generando la resistencia a la leptina, entonces
digamos que es la hormona de la saciedad, ¿no? Entonces te verás, bueno, tu cerebro cree que hay todavía más déficit de energía, o comerás más, te moverás menos y será un poco un bucle que es difícil de salir, ¿no? En estas personas con obesidad que parece que es que son vagas o que no tienen fuerza de voluntad, pero en realidad están metidas en un bucle hormonal un poco destructivo y que, bueno, que poco a poco, con paciencia, tienen que ir saliendo de ahí. Yo aquí pondría énfasis en una cosa y es que es cierto, una persona con resistencia a la leptina e inflamación de bajo grado le va a ser mucho más difícil en cuanto a fuerza de voluntad nos referimos a ponerse en marcha y por lo tanto, viendo las 5 cosas por donde gastamos energía, siendo tan importante como es el NEAT, que es el gasto energético asociado al movimiento diario, si te cuesta mucha fuerza de voluntad ponerte en marcha, empieza por lo más útil, que es andar, que esto es relacionado al NEAT y es una parte muy importante del gasto energético total y por lo tanto Sí. empieza, por ejemplo, moviéndote 12-13 mil pasos al día y olvídate del entrenamiento, ya llegará, pero empieza por ahí y eso tendrá un impacto directo en la recompensa, en el circuito neurológico y en el estado metabólico, claro. No, que muchas veces el querer hacer perfectas las cosas, ¿no? Que vienen a consulta, no, pero es que claro, ¿cómo voy a ir a un gimnasio? Porque quieres hacer las cosas tan bien que dejas de hacerlas, ¿no? Y tampoco hace falta ser tan perfecto, o sea, objetivos como lo que dices tú, oye, pues subir un piso de escalera si puedes o caminar un cachito más, moverse, que al final realmente es lo que hoy en día se ha reducido. Porque yo creo que más personas que hoy en día hacen actividad física de ir al gimnasio y levantar pesas, eso no ha habido en la vida. Si es que hoy en día realmente, pero claro, vas en patinete a no sé dónde, vas en coche a no sé, conozco mucha gente, ¿no? Que vas al gimnasio en coche, te vas al trabajo y ya está, se acabó. Entonces, Yo quería decir que el NEAT lo tenemos subestimado, o sea, en el sentido de que es un gasto súper importante a nivel calórico diario y está súper subestimado, como en plan, ¡guau! Porque yo además lo tengo vivido en mis carnes en el sentido del día que te vas a una caminata de montaña, yo no te digo que te vas a subir al pico o aquí al más alto, sino o sea, básica, y estás 4 o 5 horas caminando cuando miras, yo que, bueno, soy friki con el reloj este, que y me salen un montón de calorías que no son las que hago en el CrossFit con 40 minutos, o sea, lo tenemos súper subestimado y es un gasto energético muy importante en el día, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Objetivizar el número de pasos en un paciente es una herramienta terapéutica extremadamente útil para focalizarse en lo verdaderamente importante, porque la gran mayoría no llegan a los 7-8 mil pasos, que no llegar a los 7.000 es como verte cero en cuanto al impacto metabólico. Entre cero y 7.000 es como haberte movido cero, es así de bestia, ¿no? Por Ya. lo tanto, y luego todo lo que no es metabolismo y que va asociado al hecho de andar, que te dé la luz, que te toque el aire, Claro. que puedas pensar, ¿no? Nicolás Taleb, bueno, sabéis quién es este filósofo del siglo XXI. sí. Pues siempre pongo este ejemplo, pero me encanta. Un día en Twitter ponía que puso un tuit en cuanto a que nada era equiparable en cuanto a beneficios a andar, nada, ¿no? En plan que esto es de las cosas más top, andar. Y el primer mensaje, la primera respuesta era: Nicolás, ¿y correr? ¿Qué opinas? Y le dijo, no, fuck, como diciendo, ¿qué me estás contando? No me equivoco. No porque no porque correr sea malo, sino porque andar tiene este punto de tranquilidad, de conexión, de poder hablar con las personas con las que vas, o escuchar podcasts como este, por ejemplo, etcétera, ¿no? Exacto. Joder, que te hace tener buenas ideas. Bueno, es que es extremadamente útil para un montón de cosas, ¿no? Total. Voy a recuperar, Pau, para aclarar a los que nos están escuchando, ¿eh? Porque hablamos de hipotiroidismo en general, pero sí que es de verdad que hay varios tipos, ¿no? Puede ser hipotiroidismo subclínico, secundario, tal. En este caso, bueno, queremos destacar también el autoinmune, que es también, estuvimos hablando mayoritariamente ahora de él, porque creo que es el mayor porcentaje de los diagnósticos de hipotiroidismo, ¿no? El autoinmune, el que denominamos Hashimoto. Si no me equivoco, un 90% más o menos es de este tipo y principalmente lo debutan mujeres con él. Y a este respecto te quería preguntar, ¿qué cóctel se tiene que dar, aparte de que a lo mejor lo que comentabas del Helicobacter, el mimicry molecular y tal, pero como paso por paso, un poco qué cóctel se tiene que dar para debutar en una enfermedad autoinmune como el hipotiroidismo de Hashimoto, por ejemplo? Vale, sí, sí.
Sí, el cóctel que se tiene que dar lo podríamos hacer primero que es una enfermedad autoinmune que tiene lugar por la interacción entre tres grandes grupos de factores, el grupo de los genes, ¿vale? Factores genéticos, el grupo de factores endógenos, es decir, de cosas que ocurren en nuestro interior independientemente del contexto, que ahora podemos hablar de algunas si queréis, y luego factores ambientales, ¿no? La combinación de estos tres factores se combinan para dar lugar a una serie de acontecimientos que pueden iniciar la autoinmunidad. Estos acontecimientos los podemos explicar a través de una hipótesis, que es la hipótesis de la aceleración, y que determina que, en primer lugar, hay que estar genéticamente predispuesto. En segundo lugar, necesitamos factores que lleven a la glándula tiroides a estar ligeramente inflamada y que eso tenga un efecto quimiotáctico, es decir, a infiltrar glóbulos blancos dentro de la glándula porque ha habido algo que le ha producido un efecto llamada. Y en tercer lugar, que estos glóbulos blancos que ya están dentro, por así decirlo, pierdan tolerancia inmunitaria y decidan que es mejor equivocarse a fallar y inicien la equivocación inmunitaria para iniciar la autoinmunidad, ¿no? Por lo tanto, genética, infiltración leucocitaria o factores de estrés metabólico y factores de pérdida de tolerancia inmunitaria que originen la autoinmunidad. ¿Por qué se da más en mujeres? Sí, es súper interesante. A ver, yo tengo algunas hipótesis. Una hipótesis clarísimas por los cambios hormonales que experimenta la mujer a lo largo de la vida. Esto incrementa las estadísticas a favor de las mujeres en el sentido de que el posparto y la menopausia son dos momentos claves en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, en este caso la enfermedad de Hashimoto, porque cuando caen los estrógenos es un momento de pérdida de tolerancia inmunitaria importante, que esto pasa de hecho cada mes antes de la menstruación, lo que pasa que pocos días, ¿no? En cambio, en el posparto o la menopausia son dos momentos claves. Eso serían dos, y también hay otro gran factor que es la posibilidad de déficits nutricionales asociados a déficit de hierro, ¿no? Por ejemplo, que el hierro es muy importante para la función tiroidea, y un déficit crónico de hierro, que es extremadamente común, por ejemplo, podría dar lugar a una situación de estrés metabólico que favoreciera este paso número 2 que hemos dicho de la cascada que terminaría con la autoinmunidad, ¿no? Por lo tanto, déficits nutricionales asociados a características femeninas como el sangrado menstrual y también cambios hormonales como el posparto o la menopausia serían pues momentos clave, ¿no? Genial. Sí, porque bueno, con respecto a la menopausia es muy común también debutar en este hipotiroidismo de Hashimoto en esas edades. O sea, digamos que los estrógenos nos hacen tener un poco más de tolerancia inmunitaria y ahí es una época que la perdemos, y también nos hacen tener más hambre, menor conducta en movimiento, no sé. Entonces ahí entre coger el peso, poder debutar en un hipotiroidismo es una época un poco complicada. ¿Qué consejos nos darías tú para llegar con un estado basal, con una buena base, ¿no?, a esa fase de la vida? Para lo primero, sería interesante decir que el 30% de las mujeres pasan por la menopausia sin apenas enterarse. Esto está bien poder citarlo porque hay un temor extremo a esto, ¿no? Y digo, bueno, también hay que ponerlo en valor. Y es cierto, pero que el 70-80% van a terminar con algún tipo de síntoma, ¿de acuerdo? Esto es un poco, perdón que te corte, como el dolor de las menstruaciones o el síndrome, pero todo esto como es tan común, ¿no? Al final parece que sea lo normal que tener la menopausia vaya a ser un drama. Claro. Y bueno, también un poco, tampoco tiene por qué ser un drama. Que sea común, a lo mejor no debería ser normal, ¿no? Eso sería un poco la idea. Exacto. Sí. Yo no sé hasta qué punto podríamos definir como normal, pues que es cierto que es un proceso de transición, ¿no? Y por lo tanto, y de cambio hormonal, y por lo tanto algo tienes que notar, ¿no? Aquí entraríamos también en el análisis de el sufrimiento asociado al cambio que experimentamos, ¿no? Que eso tiene otras cosas, otras connotaciones también de tipo cultural y tal, al hecho después de envejecer, ¿no? De cómo socialmente, no las mujeres, sino los hombres y tal, llevamos los cambios que nos van ocurriendo a lo largo de la vida, ¿no? Este tipo de cosas, pues tienen mucho que decir en cuanto a la vivencia de esta transición, ¿no? Pero bueno, es cierto que es una demanda muy común en consulta y que por lo tanto conocer bien los mecanismos e intentar buscar maneras de intentar ayudar, pues joder, creo que aporta a la sociedad, ¿no? Y acompaña a estas mujeres que se sienten un poco huérfanas de acompañamiento, pues en el enfoque clásico, ¿no? De, bueno, esto es la menopausia, ya se te pasará y si no se te pasa te daremos terapia hormonal sustitutoria y ya está, ¿no? Sería un poco el enfoque, por lo tanto, bueno, ponerlo en valor a lo mejor podría ser útil. A ver,
yo creo que si me pedís consejos, yo os diría que no son tan diferentes que los consejos que podemos dar para una vida saludable en el resto Eso, de momentos de la lo vida, de la ¿sí? base que hablábamos, ¿eh? Llegar con una Sí, buena la base base. sigue siendo la base. Sí, aquí se podría hacer un enfoque en amortiguar la caída de los niveles de estrógenos con la incorporación de fitoestrógenos, ya sea en la alimentación, en las infusiones o en suplementos, cosa que tenemos que tener cuidado si hay hipotiroidismo, porque a veces el uso elevado de fitoestrógenos, sobre todo de las isoflavonas de la soja, puede dificultar un poco, podría llegar a dificultar un poco, dependiendo de la dosis, la producción de hormonas en la glándula tiroides y, por lo tanto, empeorar un poco los cuadros de hipotiroidismo. Eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Pero amortiguar la caída de los estrógenos podría ser una buena cosa. Luego, otro gran consejo es que, bueno, consejo, bueno, sí, recomendación, sería que, dado que la mayor parte de síntomas de la menopausia son derivados de esta falta de energía cerebral que se produce cuando caen los niveles de estrógenos, aquí hay que hacer todo lo posible para que el sistema nervioso tenga la energía suficiente, y ahí entraríamos pues en no abusar con el consumo de estimulantes, en dormir las horas suficientes y, sobre todo, en movernos, porque el lactato es un gran sustrato para el sistema nervioso central y, por lo tanto, sería también una muy buena recomendación. Es decir, aportar energía al sistema nervioso central consumiendo pocos estimulantes, durmiendo las horas adecuadas y moviéndonos, amortiguar la caída de los niveles de estrógenos con fitoestrógenos en la dieta, infusiones, etcétera. Y probablemente también aquí podríamos incluir todo el tema del cuidado del trofismo genital, ¿no? Porque aquí a veces es como un tema un poco tabú, pero muchas de las causas, muchas veces no se consigue envejecer saludablemente en cuanto a los sexos se refiere, no tanto porque la caída de los niveles de estrógenos sea un drama para la libido, y eso lo digo yo, lo dicen los estudios, sí, Sí. sino porque, entre otras cosas, hay un cambio en el trofismo genital, y eso repercute en relaciones pues más dolorosas, menos placenteras, etcétera, que al final repercuten en la libido porque, joder, si no disfrutas, Está ¿no? claro. Eso, y muchas veces las mujeres reciben comentarios casi despectivos e infravalorando este tema, como, bueno, esto se queda ante la Ya, menopausia, como ya te apañarás, ¿no? Y en consulta a veces este tema hay que insistir, ¿no?, en el cuidado del trofismo genital, ya sea con hidratación externa y también interna, es decir, a nivel del cuello del útero, etcétera. Y eso hay que ponerlo en valor y, bueno, a veces parece un comentario superficial, ¿no? Como, pues, centrado en los genitales, hablando ya, de ya, libido y sexo, pero es que es un papel que puede ser importante, ¿no? No claro. sé. Yo en consulta también creo que es algo muy importante a tratar, ¿no? Igual que tratas todos los otros sistemas de recompensa o del hambre, sed, no sé, o sea, las relaciones sexuales o relaciones a nivel de pareja o sea, yo creo que todo esto se debería de tratar en consulta y asegurarse que está bien, porque como bien dices, al final es salud, es... Quizá el enfoque más erróneo en cuanto a la libido, bajo mi punto de vista, es forzar lo Ujú, espontáneo en el sentido de que total. recetamos cosas para la libido, proponemos tener relaciones, pero si no te apetece, ¿no? Claro, Eso, claro, y luego total. está en crear las condiciones, es decir, la libido debería de resurgir, ¿no?, de las cenizas como el ave fénix, creando las condiciones adecuadas para que resurjan. No se debería de forzar porque forzar, ¿no?, entraríamos en este punto en el cual podría tener este efecto pues contrario, ¿no? De decir, bueno, es que no me apetece, estoy ahí, ¿no? Y tal. Bueno, claro, es que esto es, ahora me viene como lo del sueño, ¿no? De forzar lo espontáneo. No puedes decidir, bueno, pues nada, me voy a dormir y pam, te quedas dormido, ¿no? Al final es eso, que tienes que crear un contexto, que todo esté bien. Y bueno, y cuando hay problemas, pues ver qué está pasando. Claro, claro. Pues bueno, Marga, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, voy a hacer un pequeño resumen simplemente de 4 cosas de la relación del hipotiroidismo con las disfunciones digestivas. Nada, nombrar un poco lo que nos fue diciendo Pau, que puede haber problemas de infección por Helicobacter, que antes o después de la infección de Helicobacter bueno, hay un déficit de ácido clorhídrico probable, que lo llamamos hipocloridria, que esto puede derivar en un SIBO, que es más bien el IMO, ¿no? Sobrecrecimiento de metanogénicas, que esto nos puede generar gases sin olor, hinchazón, tendencia al estreñimiento, incluso que podemos generar piedras en la vesícula por el peor vaciado de las sales biliares, no una buena contracción, ¿no?
déficit de ciertos nutrientes por esa mala absorción, tanto por la falta de ácido como a lo mejor porque haya un sobrecrecimiento, ¿no? Ahí también instalado y que esté generando problemas. Más o menos, un poco por ahí va. El posible vínculo con la gastritis autoinmune, no hay que Eso, el olvidar. posible vínculo con la gastritis autoinmune, porque claro, quien también debuta en una autoinmunidad tiene más papeletas también para debutar en otras, pero bueno, esto dices un vínculo directo. Sí, más o menos es un poco el resumen. Eso, lo que comentaba al principio, hay una alta incidencia de patología tiroidea en la población y además esta relación tan importante con el sistema digestivo que tiene la tiroides, pues nos puede llevar a padecer un montón de síntomas que no son solo los propios que nos genera el hipotiroidismo, ¿no? Como los típicos de la fatiga o el cansancio extremo que puede generar, que es lo más común que creemos, ¿no? Pero que bueno, que acabamos de hablar, que hay un montonazo de cosas en las que puede estar influyendo esta descompensación del eje tiroideo. Entonces, nada, quería hacer ese resumen, Claudia, y creo que, no sé si, Pau, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, no, solo agradeceros pues la invitación al podcast, que espero que haya quedado más o menos claro, como mínimo que sirva para tirar del hilo de las personas que lo están escuchando y bueno, y nada, y para cualquier cosa pues seguimos en contacto y estoy a vuestra disposición para hablar de los temas que queráis, que me parece muy interesante este tipo de charlas. Genial, te tomamos la palabra. Hasta aquí el episodio de hoy. Darte las gracias infinitas. Nos encanta cómo explicas, incluyéndome yo. Seguramente todos los que nos escuchen aprenderán algo nuevo, estoy segura. Y nada, esto que no es un adiós, que es un hasta luego, que esto es tu casa, cuando quieras estás súper invitado. Y nada, pues nos vemos o nos escuchamos para otro tema de salud. Muchas gracias, Pau. Muy bien. Hasta luego. Gracias a vos. Chao. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.